Isaías 41, versos del 1 al 4. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que siguiese. Entregó delante de él naciones y les hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarascas que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El capítulo de Isaías es uno de los más preciosos capítulos de la Biblia, por todas las maravillosas promesas que en él encontramos. Para los lectores de Isaías de aquella época, hace más de 2700 años aproximadamente, como para nosotros incluso la iglesia, ¿verdad?, contemporánea, este pasaje, mis hermanos, es un llamado para que en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, lo mejor es poner, hermanos, nuestra confianza en el Dios verdadero y no en cosas, pues, ¿verdad?, que lo único que pueden hacer es confundirnos. Así que sean estas cosas, ¿verdad?, personas o ídolos, pues, ¿verdad?, que no se comparan con nuestro Dios. Así que tenemos que comprender lo que significa incluso, ¿verdad?, esta palabra que hoy en día tanto se usa, pero que muchas veces, miren, no alcanzamos a comprender sobre la seguridad. La palabra seguridad, hermanos, en nuestros tiempos es una palabra muy sin fuerza, es una palabra muy débil en nuestros tiempos. Pero antes de entrar de lleno, quiero decirte sobre dos significados de lo que es esta palabra significa para nosotros. Para empezar, miren, la seguridad, una de las definiciones que encontramos, significa ausencia de peligros o de riesgos. ¿Será posible que en el mundo en que vivimos sea realidad esta definición para nosotros? Yo creo que estaría muy lejos, ¿verdad?, de la realidad en la cual estamos viviendo. E incluso yo creo que no es una definición, ¿verdad?, que pudiéramos de una manera aplicar en estos días. Pero también, miren, quiero que ustedes, pues, de una manera puedan de una manera encontrar también algo, pues, ¿verdad?, de esta palabra en la segunda definición. En la segunda definición de esta palabra, confianza, seguridad, perdón, es una sensación, miren, de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y miren cómo cambia, pues, ¿verdad?, nuestra perspectiva en estos tiempos, principalmente sobre esta segunda definición. Repito una vez más, sensación total de confianza que se tiene en algo o en alguien. Así que esta definición, esta segunda definición, definitivamente, ¿verdad?, es la seguridad que podemos nosotros tener y experimentar en nuestro Dios. Así que la confianza de que aunque estemos, miren, rodeados de peligros, riesgos, esta definición nos puede ayudar, ¿verdad?, a identificar que tenemos a un Dios que Él siempre está con nosotros y que sobre todo, ¿verdad?, nunca nos abandonará. Así que
por medio, miren, de este maravilloso y precioso capítulo, ¿verdad? De Isaías, cómo se manifiesta esa seguridad que incluso nos da confianza a usted y a mí en nuestra vida. Miren, vamos a aprender varias razones, ¿verdad?, que le van a dar sentido principalmente a nuestra vida en estos tiempos que son difíciles. Para empezar, miren, vamos a enfocar poquito. Dice el verso 3, los siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. Y lo dice el verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí vemos, hermanos, que esta enseñanza nos vamos a basar una vez más en la experiencia, no de una sola persona, ¿verdad?, de cómo uno puede experimentar esta protección de parte de Dios, sino que vamos a conocer mediante la historia de una nación entera. Oiganlo bien, no estoy hablando de un individuo, una familia, sino una nación entera, ¿verdad?, que experimentó principalmente, ¿verdad?, la tierra de Judá en tiempos de cautiverios, en tiempos de guerra, en tiempos difíciles. Experimentó pues una vez más esta esperanza y sobre todo pues, ¿verdad?, esta protección de parte de nuestro Dios. Así que usted y yo, mire, en estos tiempos podemos sentirnos seguros y confiados porque cuando entramos en caminos desconocidos, miren, Él va con nosotros. Tal vez para usted, ¿verdad?, esta situación sea desconocida porque nunca habíamos estado pasando principalmente, ¿verdad?, por esta pandemia que ahorita ha estado azotando, ¿verdad?, todo lo que es el mundo entero. Es algo desconocido para usted, para mí, hasta cierto punto, ¿verdad?, de cómo se pueda de una manera manifestar en nuestra vida. Pero una de las cosas que nosotros pues tenemos que experimentar es esa relación con nuestro Dios. En ocasiones, miren, yo les he comentado que yo he sido un hombre, ¿verdad?, de mar. Cuando recién se me dio la oportunidad para poder ejercer como capitán de pesca, yo recuerdo que hubo pescaderos que nunca en mi vida había tenido, pues, ¿verdad?, la oportunidad de haberlos conocido, ni cuando anduve, ¿verdad?, como ayudante de máquinas, ni como segundo, ¿verdad?, de a bordo en la embarcación. Pero cuando se me daban coordenadas y cosas por el estilo, siempre, pues, ¿verdad?, había una inseguridad, pues, ¿verdad? Nos sentíamos hasta cierta manera con miedo, ¿verdad?, de qué es lo que podíamos encontrar nosotros en esos recorridos. Aunque nosotros, pues, ¿verdad?, de una manera teníamos lo que son las cartas, todos los aparatos de navegación, satélites, que nos podían ayudar, pues, a hacer más confiable estos viajes. Tal vez así usted y yo nos podamos sentir en estos tiempos, ¿verdad? Ante estas circunstancias problemáticas, ¿verdad?, que está pasando incluso el mundo entero, nuestro país. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos de una manera, pues, ¿verdad?, las indicaciones que nos da la palabra de Dios, pero aún así puede existir ese temor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, al igual que su servidor tenía que hacer en aquellos tiempos, era confiar, pues, en todos los instrumentos que se me daban, pues, ¿verdad?, para así poder hacer una navegación segura y sobre todo, pues, ¿verdad?, a todos los datos que se me daban de información sobre esos pescaderos, poderlos, pues, así de una manera el día de mañana pasado, poderlos disfrutar y poderlos, pues, de una manera echar manos de ellos. Y aquí es lo mismo, hermanos. Tenemos que echar nosotros mano de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar. Yo ahorita les mencionaba, no tenemos un ejemplo, pues, ¿verdad?, de que Dios siempre peleó por este Israel, como lo ha hecho, pues, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la humanidad.
Vemos siempre a un Dios protegiéndolo, vemos a un Dios siempre cuidándolo, vemos a un Dios con una nación siempre, ¿verdad? De una manera atento para siempre poderle, pues, ¿verdad? De una manera proteger. Y en esto, hermanos, yo creo que nosotros tenemos mucho, pero mucho que aprender. Sabemos de la historia, ¿verdad? Que este pueblo, esta Judá, al igual que Israel, ellos experimentaron tiempos difíciles, tal vez un poco diferentes a los nosotros, ¿verdad? Principalmente hablando al tema que tanto ahorita, ¿verdad? Tenemos en común y que tanto pánico ha acontecido en nuestra sociedad principalmente, ¿verdad? Pero vemos que Israel fueron atacados de una manera de una manera en guerras, naciones, ¿verdad? Que quisieron apoderarse de sus tierras, como lo han hecho hasta el día de hoy. Han tenido hambrunas, han tenido infinidad de dificultades, pero hemos visto siempre que a través de la historia, ¿verdad? Ha habido un Dios maravilloso que los ha de una manera siempre protegido, siempre los ha de una manera, pues, llevado, ¿verdad? A sobre un camino, pues, ¿verdad? De bendición. Y eso es lo que nuestro Dios hará sin duda con cada uno de nosotros. Aunque esto nos confunda, no sepamos nosotros cómo. Miren, nuestra confianza siempre debe de ser en Dios y sobre todo nuestra paz debe de estar en lo que es en nuestro Dios. También miren, tenemos ahí en el mismo Isaías, ahora analizando un poquito los versos del 5 al 9, tenemos unas maravillosas palabras de este capítulo 41 del libro de Isaías. Dice el escritor, las costas vieron, dice, las costas vieron y tuvieron temor, dice. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, dice. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, dice, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, ¿por qué te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú? Te escogí y no te deseché. Así que miren, aquí tenemos algo muy importante para nuestra vida, hermanos. Podemos sentirnos, miren, seguros y confiados porque nuestra confianza está en el Dios vivo y no en los ídolos, miren. Cuando venían las angustias, como yo ahorita mencionaba, pues, ¿verdad? Cuando venían las angustias, hermanos, al pueblo de Dios, los peligros por los ataques, los pueblos, los reinos, etcétera, ¿verdad? Dios siempre los protegía y los animaba. Dios siempre, recordemos que ha sido un Dios celoso, un Dios que quiere, ¿verdad?, que nos dirijamos a Él de una manera reverente, respetuosamente, pero sobre todo, ¿verdad?, de una manera honesta como Él lo ha establecido. A diferencia de los pueblos, ¿verdad?, alrededor, siempre ellos se han de una manera opuesto, ¿verdad?, a dirigirse como Dios lo ha establecido. Siempre, como lo dice el mismo versos 6 y 7, ¿verdad?, ellos se ponían a fabricar ídolos, a fabricar, pues, ¿verdad?, este tipo en los cuales ellos hallaban lo que era su protección. Por eso es que dice, pues, ¿verdad?, el carpintero y el platero estaban trabajando y soldando, dice, y poniendo clavos, dice, para que el ídolo que habían hecho no se cayera. Pero el pueblo de Dios, hermanos, los hijos de la descendencia de la fe de Abraham, miren, o sea, hablando de usted y de usted y de mí, nosotros no confiamos en ídolos. No buscamos la ayuda en dioses falsos, sino en el Dios vivo, que nos llamó para ser sus siervos, ¿verdad? Que nos escogió, sin dudable, ¿verdad? Para ser sus hijos. Miren,
tenemos una gran enseñanza sobre los ídolos, que ellos no pueden ayudar. Las personas ante esta pandemia hasta cierto punto están limitadas, no nos pueden ayudar. Miren, recordemos lo que el Salmo, pues, ¿verdad? 115 hace del versos 2 al 9. Ahí hablan, ¿verdad? Que muy claramente el individuo se aferra, pues, ¿verdad? Para encontrar lo que es la confianza, para encontrar lo que es su alivio, su protección, ¿verdad? Pero todos sabemos claramente que en el Salmo 115 habla muy claramente que estos esfinges, ¿verdad? Que se adornan con oro, con plata, ¿verdad? Con ropaje especial y las afirman, ¿verdad? Que le pintan ojos, le pintan boca, nariz, oídos. Todos sabemos que de nada de esto es real. Pero aún así, vean el pánico que ahorita hay. La mayoría de las personas, desafortunadamente, ¿verdad?, se acercan a este tipo, pues, ¿verdad?, de ídolos falsos, en los cuales vemos el resultado, el pánico. Vemos, pues, ¿verdad?, el resultado, desafortunadamente, la gente que no sabe qué hacer, vive en temor, vive en esa desconfianza, ¿verdad?, que desafortunadamente nos puede de una manera traer grandes consecuencias, porque miren, el temor, ¿saben qué es lo que hace? Según los expertos, mientras más temor usted tiene a la situación, sus defensas, ¿sabe qué es lo que hacen? Bajan sus defensas del cuerpo. Y un cuerpo con defensas bajas, somos vulnerables, ¿verdad?, a cualquier enfermedad. Por eso es importante que nosotros, hermanos, no tengamos temor. Es importante que nosotros tengamos confianza en el Dios de Israel, en este Dios que usted y yo hemos aceptado por medio de Cristo Jesús como Padre. Así que debemos de tener muy en claro esto, pues, ¿verdad?, que esto desafortunadamente no ayuda, pues, ¿verdad?, para nada, mucho menos en estas situaciones. También, miren, me gustaría, a diferencia de estos ídolos, en el libro de Éxodos, en el capítulo 3, verso 7, el autor, ¿verdad?, decía que nuestro Dios sí tiene ojos, mire, ¿verdad?, que este Dios realista, del cual nos hemos acercado usted y yo, es un Dios que mira lo que es nuestra aflicción, mira lo que es, pues, ¿verdad?, en nuestras necesidades, en nuestras problemáticas, nuestras adversidades, en nuestras debilidades. Él sí los mira. Él por eso es el más indicado, ¿verdad?, para que nosotros nos acerquemos de una manera confiada. En el libro, miren, de Deuteronomio, en el capítulo 3, verso 24, dice muy claramente este versículo que Él tiene manos poderosas que nos ayudan y nos defienden. Miren, dice el verso 24 del capítulo 3 de Deuteronomio: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, decía Moisés, y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que hagas obras y proezas como las tuyas? Vemos, mis hermanos, cómo la historia, pues, ¿verdad?, un pueblo entero, ¿verdad?, les tocó ver cómo Dios incluso hace referencia por medio de esta escritura, ¿verdad?, de cómo Dios sacó a Israel, ¿verdad?, a la descendencia de Abraham, de aquella esclavitud que estuvieron por cientos de años. Y miren cuánto sufrimiento no hubo ahí, cuántas situaciones difíciles no pasó esta nación, pues, ¿verdad? Pero vemos, pues, cómo Dios se mueve para darles protección y darles, pues, ¿verdad?, un camino de paz, un camino de bendición para toda esta nación entera que vivió por cientos de años en la cautividad. También miren allí en el mismo Isaías, en el capítulo 41, versos del 11 al 14, dice la escritura ya aquí que todos los que se enojan contra ti, dice la escritura, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que
contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Pero miren, en estos versículos que acabamos de dar lectura, hermanos, el Señor nos hace tres promesas. La primera dice, pues, ¿verdad? Que todos aquellos, no hablando solamente de estas circunstancias que pasamos, ¿verdad? Porque el ser humano no pasa solamente por pestes, por enfermedades. Pasamos los hijos de Dios por infinidades de cosas que no nos podemos imaginar. Dicen, los que nos puedan de una manera, ¿verdad?, hacer daño, que de una manera vemos como enemigos nuestros, ¿verdad?, por tan simplemente vivir una vida ejemplar, una vida de orden, una vida, pues, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que se molesta y trata de hacer daño a uno. Por eso la Escritura dice, ¿verdad?, dejen a mí la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ustedes ni se turben, dice el Señor. Por eso miren, lo primerito que dice estos pasajes, dice, serán avergonzados y confundidos, dice, serán como nada y perecerán los que contienden contra nosotros. Así que en estas circunstancias ni vale la pena, ¿verdad?, enredarnos en aquellas contiendas o aquellas persecuciones que muchas veces la gente hace, simplemente en el aspecto, ¿verdad?, porque tú eres una persona de bien, eres una persona, pues, de reino. También dice la Escritura aquí de este mismo pasaje, ¿no? Dice, buscaremos a los que tienen contienda, dice, contra nosotros, y no los hallaremos. Así que de una manera, pues, ¿verdad?, Dios, miren, los quita de nuestra vida. Esto es una de las cosas, hermanos, que Dios nos promete. Por eso hay veces, pues, ¿verdad?, que nosotros, en lugar de confiar en Dios, lo único, pues, que hacemos, ¿verdad?, es complicar, yendo de una manera anticipada. Si usted deja la situación, la adversidad en manos de Dios, el día menos empezado, usted va a salir y usted no va a hallar ningún problema. Pero si usted va y los quiere buscar por su propia cuenta, usted los va a hallar. Por eso qué importante es dejar aquel Dios, pues, ¿verdad?, que encontramos por Padre Cristo Jesús, dejarle todas estas circunstancias difíciles. No nada más por lo que pasamos en estos momentos, hablando generalmente. Y lo dice como número 3, ¿verdad? Los que nos hacen la guerra serán como nada y como cosa que no es. Ahí lo tenemos, pues, ¿verdad?, en estos versos que acabamos de leer, del verso del 11 al 14. Y aquí se habla de la oposición, ¿verdad?, que podamos encontrar, no solamente a través, hermanos, de las pestes, no solo a veces a través de las enfermedades, para que vea que continuamente nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no? También miren ahí en Isaías, hermanos, 41, verso del 17 al 20 ahora. Tenemos, dice la Escritura de esta manera, de versos 41 del libro de Isaías, capítulo 41, verso del 17 al 20, dice: los afligidos y menesterosos, dicen, buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré, dice. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, dice la Escritura, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos,
Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Vemos, hermanos, que estamos hablando de un desierto, pues, ¿verdad? De una manera literalmente. Y vemos que en este desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, experimentó infinidades de cosas, hermanos. Que este pueblo, ¿verdad? Que incluso la intención de los 40 años, en cierta manera, tuvieron ellos, pues, ¿verdad?, que aprender a depender de Dios. Este pueblo vio la gloria de Dios con sus ojos, hermanos. Vio todo el esplendor de cómo Dios, miren, se manifestó a lo largo de todos esos 40 años. Abrió incluso esos ríos de agua viva de una peña, recuerden. Convirtió, pues, ¿verdad?, estanques amargos en todo lo contrario. ¿Y todo para qué? Para darle, pues, ¿verdad?, lo que el pueblo necesitaba en sus momentos, pues, diferentes, ¿verdad?, que él iba presenciando. Ahora, yo quiero concluir con esto. No, Dios lo ha cuidado a usted en infinidades de circunstancias. Hasta el día de Dios, usted no ha conservado lo que es su vida. Hasta el día de hoy, usted no ha conservado su salud, sus seres queridos, sus amados. Miren cuántos problemas no hemos tenido. Hemos tenido problemas de enfermedades, hemos tenido problemas financieros, hemos tenido problemas familiares, problemas matrimoniales, pero nosotros hemos aprendido a ir y a invocar la presencia de nuestro Dios. Esto, hermanos, es lo que tenemos que hacer hoy y siempre. Esto, yo les quiero decir, esta pandemia no va a ser para toda la vida. Así como tuvo un principio en nuestra vida, también tendrá un final. Y todo esto va a ser gracias a lo que es a nuestro Dios. Así que son tiempos, mis hermanos, de confiar en Él, de entrar en la protección que Él nos quiere dar, pues, ¿verdad? No cayendo en el pánico, en el temor, en la inseguridad, en la incertidumbre, sino es momento de hacer todo lo contrario. No caer, pues, ¿verdad?, en el pánico, no ser también indiferentes, porque Dios quiere que nos comportemos responsablemente. Así que de esta manera, pues, ¿verdad?, comportándose usted, no siendo indiferente, podrá también ser luminares a otras personas que sin duda en estos momentos, ¿verdad?, están, como lo decimos de una manera coloquial o alegóricamente, están con un alma, pues, ¿verdad?, están con su alma colgada de un hilo, pues, ¿verdad?, su vida. Así que mantengamos la calma, sabemos que Dios, ¿verdad?, obrará a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido y así Él lo ha demostrado siempre en la vida de los que le invocamos. Dios le bendiga y bendiciones.